Noticias parlamentarias en Galáctica. Todo lo que acontece en el Congreso Nacional. Debates, leyes, discusiones, proyectos de senadores y diputados nacionales. Bien, gente, parece que luego del receso vacacional los diputados y senadores de la Argentina están trabajando a full. Bueno, ya era hora, con lo que cobran, la verdad que lo menos que pueden hacer, por cierto, pero la realidad es que está bastante movida el Parlamento argentino, mucha ida y vuelta con un montón de cuestiones, el tema de la reforma penal juvenil, el acuerdo también Mercosur, Unión Europea, las definiciones para plasmar todo lo que es el tema de la reforma laboral por otro lado, la ley penal juvenil que está ahí en danza con un montón de inquietudes. Hoy tenemos varios temitas relacionados con esta cuestión, pero puntualmente ahora lo tenemos en línea al colega periodista, analista parlamentario, el señor José Di Mauro, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Gracias, José, por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Muy movido. Hola, el día, ¿no? ¿Cómo va? Bien, me imagino que hoy un día bravo, ¿no? Una semanita en general bastante compleja, ¿no? Con un montón de cuestiones, ¿no? Y de temas puntuales que necesita ser resuelto para un cambio real en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, ayer tuvimos la sesión de nada menos que la ley de modernización laboral, que terminó a las 4 menos cuarto, así que imagínate, y hoy a las 11 de la mañana ya arrancábamos con otro de los temas de estas extraordinarias, que es el nuevo régimen penal juvenil, que es lo que se está debatiendo. Vos fíjate que yo no recuerdo que este tema haya llegado al recinto alguna vez. O sea, es un tema que suele agitarse, suele discutirse en comisiones, pero queda en el camino, ¿no? Siempre quedó en el camino. Y la ley vigente es una ley que tiene 45 años, está desde el 1980, de los tiempos de Videla. Así que una locura. Es un tema que, es una actualización del régimen, de la ley penal. Fundamental, claro que sí, muy importante y fundamental, ¿no? Para el futuro del país también, ¿no? Sin duda. Porque evidentemente acá ha habido un atraso, durmieron la siesta durante muchos años, ¿no? Eso es lo más penoso de todo. Sí, tiene múltiples explicaciones y una me parece que es de las que uno podría tener muy en cuenta, que es el hecho del costo de esto, porque, o sea, claramente hoy va a salir una media sanción y más temprano que tarde, no será la semana que viene, no será la otra, pero está claro que del Senado va a salir, van a tener los votos como para que salga la ley. Esto no va a no va a ser una solución mágica para el tema, pero sí va a atender una cuestión que, sobre todo a muchos de los familiares de víctimas que hoy están, por ejemplo, en los palcos de la Cámara de Diputados, ahí esperando y viendo el debate, es un tema que para ellos es muy esperado, este tema, obviamente. Claro. Ahora, bien, ni es que toda la inseguridad pase por el lado de los menores que delinquen, ni es el hecho de que esta ley vaya a solucionar el tema. Y una de las cuestiones que nos parece que es la llave de por qué nunca se trata, nunca se avanza con ese tema, porque una solución contundente sobre el tema establece que hace falta mucha plata para eso. Pero plata hay. ¿Dónde va a parar toda la plata que recauda el Estado argentino? Porque mirá que cobran impuestos por todos lados, ¿no? Pero bueno, va todo, hay que atender demasiadas cuestiones. Sí, bueno, pero lo que pasa es que hay demasiado choreo también, ¿viste? Tendrían que ordenarse, empezar a emprolijar la cosa, porque la verdad que ya este gobierno se supone que lo ha hecho, que lo viene haciendo. Y no es algo demasiado bueno lo que está pasando, porque, por ejemplo, el ambiente científico está totalmente desfinanciado. O sea, en aras del déficit cero, hay sectores que son importantes y que están siendo desfinanciados. Claro, bueno, eso es una acá, vergüenza. Claro que sí. este gobierno va a ir con una cuestión que necesita mucha plata. Y, por ejemplo, el proyecto, este tema que se está tratando hoy, había sido tratado en comisiones durante estos 2 años. Y en la última reunión de comisión
el año pasado, cuando se emitió dictamen, o en la anterior reunión la última reunión informativa que había habido, Sí. se dio un valor de lo que, porque es difícil cuantificar cuánta plata hace falta, y se dijo en ese momento que hacían falta para implementar todo esto 200.000 millones de pesos. Bastante. Bueno, y ahora que se reavivó el tema, como siempre sucede, por un hecho trágico nuevamente, y bueno, se vuelve a agitar el tema y se lo avanzó, y se tomó la decisión de avanzar, de incluirlo en extraordinarias y avanzar hacia la ley. El gobierno mandó esta semana un proyecto que después lo retiró. Y al final van a ir con el proyecto que se había debatido en su momento, el año pasado, y que había tenido dictamen. Pero ese proyecto, la novedad que tenía era que volvía a insistir con los 13 años, porque se lo habían subido a 14. Están diciendo que lo quieren frenar y va a ser 14. en esa edad, ¿no? Va a ser eso, claro. Va a ser 14. Sí. Y le habían dicho que, y mandó un cálculo de dónde tener las partidas, pero la partida de la que habla de 20.000 millones de pesos, y el año pasado se había hablado de 200.000, o sea, es un 10% del valor real, me parece, de la plata que necesita. En definitiva, hacer esto es costosísimo. O sea, yo no sé si un gobierno, que ojalá lo hagan, pero ¿y de qué estamos hablando? Hay que ver si le da el cuero, estimado, ¿no? ¿Le da el cuero para eso? ¿Le da el cuero? ¿Le da el no sé. el presupuesto para eso? Por lo pronto no creo que Toto Caputo esté muy contento porque es plata que no está ni siquiera presupuestada. Pero realmente 200.000 millones de pesos, ahora dicen 20.000 millones, 20.000 me parece que no construís ni una cárcel, por ejemplo. Sí, o sea, acá no es construir cárceles, es construir institutos de menores adecuados. Poner institutos de menores, adecuarlos, poner y mucho material humano que sea, porque la ley habla hasta de psicólogos, hasta un montón de elementos que dice que hay que ponerlo en práctica. Porque si no, la gente entra y sale peor que cuando ingresó, ¿no? Claro, es lo que ha venido pasando en todos estos años. Ningún gobierno se preocupó de establecer justamente un cambio real, con transparencia, y que se trabaje en serio para adecuar realmente las nuevas necesidades sociales que hay, ¿no? Es totalmente así. Mira, yo escuchaba un colega que de fuerte raigambre libertaria, y lo escuchaba, y ¿Qué inclusive quiso... No importa. Bueno. Pero tenemos cada colega, querido amigo, que tremendo, ¿no? Cada uno con su librito, y algunos cuantos con el sobre bajo el brazo también. ¿No? Totalmente. Pero esta persona, y que quiso ser, sonó como candidato a legislador porteño. Mira vos. Hasta ahí llegamos. Bueno. Ya me imagino quién es, después por privado te lo consulto. A ver. Él sugería que por qué no, decía que no le importaba, que fueran presos los chicos y que no salgan más. Sí, bueno, pero así ese es el facilismo, ¿no? Pero no es tan así la cosa, ¿no? Hay que organizarse y armar un organigrama de trabajo serio, responsable y también humano, ¿no? Porque si no, viste, esto es una locura. Pero obviamente uno piensa que, supongamos, ahora está en el Congreso, está la madre de Jeremías Monzón, que lo mataron tres menores, lo mataron a cuchillada y lo filmaron. Bueno, ni te cuento lo que han pasado otros casos más graves. Hoy lo vamos a tener a Luis Mora en forma exclusiva, vamos a hablar con él, que es uno de los impulsores de este cambio de la ley de imputabilidad de menores, ¿no? Le mataron al hijo, un pibe macanudo, que yo, lo conocí porque tenía una relación de amistad con uno de mis hijos. Mirá cómo son las cosas. Y hace un par de horas atrás, la verdad que me impactó cuando justamente mi hijo me comentó que la novia, que lo estaba acompañando cuando lo asesinaron en Mar del Plata, como mi hijo también es percusionista, toca la batería, y él tocaba la batería y se veían cada tanto en algún que otro encuentro que hacían, viste, los músicos, le trajo y le regaló los palillos. Es un tema fuerte, ¿no? Claro, sí, fuerte. Totalmente. Y en su momento yo también lo había hablado con gente del Ministerio de Seguridad, con Berni, cuando estaba justamente en el gobierno de la provincia de Buenos Aires,
y le hice el reclamo respectivo. ¿Cómo es que está todo tan liberado, no? Le dije en aquel momento en la provincia de Buenos Aires, que termina con la muerte de chicos inocentes, de muchachos estudiosos, de buena gente, buen ser humano, ¿viste? ¿Por qué le arrebatan la vida de esta manera? Producto de la irresponsabilidad de esta dirigencia política que nos viene gobernando hace décadas y que no hace nada para emprolijar esta situación, ¿no? Está todo totalmente liberado, es una verdadera vergüenza lo que pasa, ¿no? Ahora, bueno, vos cómo lo estás viendo esto desde la óptica, ¿crees que hay un compromiso real de esta dirigencia política que nos viene mintiendo hace tantos años? No, yo creo que, bueno, es una cuestión que es difícil de analizar. Yo no le cargo tanto las responsabilidades a la política. Creo que, bueno, tenemos la oportunidad de votar y de hecho hemos cambiado radicalmente. ¿Por dónde crees vos que pasa la cosa? ¿Por el sistema que tenemos en la Argentina, el sistema de seguridad que no está acorde a las realidades de estos tiempos, a las circunstancias que se está viviendo? Porque, bueno, los jueces dicen que ellos no pueden hacer más de lo que hacen porque dependen de las leyes que no las tienen, que no son las que deberían existir. Ahora, bueno, vamos a tener supuestamente en este cambio de leyes, esperemos que sea lo antes posible, supuestamente un reacomodamiento. ¿Crees que se va a tomar conciencia desde el propio Estado Nacional, desde la justicia y de la sociedad en su conjunto, que esto así no puede seguir? No, seguramente hay una convicción, porque de hecho, bueno, la gente decidió en las urnas dar una vuelta de tuerca rotunda. El gobierno actual está hablando, bueno, de achicar gastos, por ejemplo, que es la madre de todos los problemas, o buena parte de ellos. Pero también te da el tema de que lo que hablábamos, o sea, acá queremos esto me parece que hay soluciones mágicas que se esperan y las soluciones mágicas no existen. Porque el tema de la inseguridad, lo acabamos de decir, si vos solamente bajando la edad de imputabilidad a 13 años no alcanza con nada, o sea, ¿cuántos delitos vas a evitar? Bueno, no lo sé. Pero la cuestión es que me parece que hace falta recursos, y recursos no es lo que sobra. Así que no sé qué es lo que va a terminar. Es un tema difícil, complejo. Por cierto, bastante complejo. Ahora, ¿vos crees de que si realmente el gobierno actual empieza a recomponer este tema del presupuesto, ya que ha habido un achicamiento bastante importante, muy fuerte, dentro del ámbito del Estado, ¿no? Con estos recortes que han existido, ¿no hay, digamos, una posibilidad de empezar a establecer un organigrama nuevo de trabajo que priorice algunas cosas puntuales de urgencia que tiene la Argentina? Como yo creo por ejemplo, sí, el tema puede ser que, insisto, hemos cambiado radicalmente lo que era un poco. Yo no estoy muy convencido de que el cambio sea por ahí, cambiar el sistema político. Claramente se determinó que lo que este gobierno también necesita, o sea, no puede gobernar, o sea, un outsider puede llegar al gobierno, pero después se tiene que adecuar a las necesidades que tiene un gobierno acá y en la China, en todos lados. Bueno, no sé en la China, pero tenés que gobernar atendiendo que hay un parlamento que hay que respetar, que hay una división de poderes que se tiene que tener muy en cuenta. Bueno, de alguna manera, en los momentos que entiende el juego, le va mejor. Cuando no lo entiende y se enoja, le va peor. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Claramente, Macri lo decía que la inflación era un tema, era lo más fácil de resolver, y después vio que no. No lo pudo. Este gobierno dice que va a resolver el problema de la inflación, y dice que lo va a hacer en agosto. Vamos a tener inflación cero. Veremos si puede llegar a suceder. Hay muchas dudas. Pero bueno, está bueno por lo menos que se haya entendido y que
el problema, o sea, que no hay que gastar más de lo que se tiene, Sí, y bueno, eso por lo menos es bueno porque aparte la gente lo entendió, parece. claro. Veremos si, porque todo el mundo quiere que sí, pero no con la mía. Claro, ahí está la Este, cosa. José, tengo una pregunta puntual. Estuvieron hasta largas horas de la madrugada ayer para resolver el tema del cambio en la reforma laboral. ¿Cómo viste a la secretaria presidencial, a Dorni, o sea, nos referimos a Karina Milei, la hermana del presidente argentino, a sí. todo el grupo del Ejecutivo Nacional que estaba en un palco observando muy de cerca algunos de los bloques de la disertación de la senadora Bullrich? Con algún guiño, dicen algunos, que tuvo de la propia vicepresidenta Villarroel. ¿Crees que hay como una interna fuerte y de desgaste importante en el gobierno actual dentro de lo que es el tema parlamentario? Sí, las internas son lo que mejor le sale al gobierno, o sea, o sea, tiene mucha tendencia autodestructiva, o sea, Ah, es malo la cantidad de internas que claro, lo tiene que viene teniendo desde el el inicio de su internismo. gestión, claro. Sí, sí, realmente. ¿Cuánta gente han dejado en el camino, ¿no? En algunos Sí, casos de manera vergonzosa, ¿no? Que no tiene sí, totalmente, justificación. totalmente. En otros Y casos, gente que bueno, se ha sí, ido. como el caso de Landí, bueno, sí, se están estafando, delinquiendo, mintiéndole a la gente, bueno, perfecto. Pero ahí han caído muchos funcionarios realmente que estaban haciendo un trabajo adecuado y sincero y que no tuvieron contemplación. ¿Crees que esta cuestión de la motosierra sigue con mayor velocidad que nunca? Veremos si sucede. Yo no estoy seguro de que la motosierra funciona para algunas cosas sí, para Y para otras otros no, más o ¿no? menos, Claro, no que está medio tanto. stand-by. Claro, y hay sectores donde vos no podés aplicar motosierra, la verdad es Claro, esa, ujú, y lo tendría que entender. Digo, por ejemplo, el del sistema científico. claro. Es un tema Que es muy delicado, que realmente es una lástima volver a perder algo que costó muchos años recomponerlo, ¿no? O sea, yo se está recuerdo cuando perdiendo. el doctor Se está perdiendo. Alfonsín trató justamente de repatriar un montón de científicos que se habían ido del país porque realmente lo habían devastado, ¿no? O sea, volvemos a esa misma película, se repite la triste historia de la Argenlandia. Sí, seguro. Está Sí. pasando, y bueno, lamentablemente es un problema que no le encuentra solución. Está bien, los recursos no son infinitos, pero bueno, la verdad es que vos estás dilapidando todo un espacio, Un un trabajo de sector décadas, de que años, ¿no? También. sí, es Claro. irrecuperable todo eso, Mm. que si vos después no entendés o sea, si decidís que prescindir de eso, podés ahorrarte unos pesos, Pero pero esa gente no la recuperas más. Esa gente está, muchos de ellos se quedaron en Brasil, están en Estados Unidos, en Europa. Yo tengo un familiar, por ejemplo, de muchos años, que fue uno de los primeros ingenieros nucleares de la Argentina, que se fue hace décadas del país y bueno, le hicieron la propuesta en el retorno de la democracia, no quiso saber nada, no volvió nunca más. Y como él hay un montón de casos. Los que sí, sí. volvieron hoy están en esa misma incertidumbre de la época del proceso militar. Vos fíjate qué locura que es la Argentina, ¿no? Una gran cantidad de profesionales, de científicos con una altísima capacitación que lo costeamos todos nosotros, cada uno de los argentinos, que se los estamos regalando al extranjero, a otros países, y están haciendo desarrollos impresionantes en distintas partes del mundo y acá no se los reconoce. O sea, es una locura total lo que pasa en Sí, la sí. Argentina, ¿no? Lo mismo que pasa con el tema de los comunicadores sociales, con este tema ahora de la presión del apriete con el estatuto del periodista, ¿no? O sea, Sí, sí, justamente también ¿hacia dónde vamos con toda esta historia? habrá que ver qué termina sucediendo, pero bueno, fue una de las cosas que lo que terminó diciendo, lo que se terminó votando fue que se da tiempo de un año para que se readecue, o sea, tiene vigencia el estatuto actual un Ajá, año más y después se tiene que readaptar a lo que son todos los estatutos. ajá, Bueno, el estatuto del periodista tiene 80 años y no solamente claro, es algo que establece la cantidad de horas que se trabajan, ni tiene tiene en cuenta el tema de las indemnizaciones, sobre todo teniendo en cuenta que evitar que un periodista esté sometido a presiones, ujú, a las presiones que tienen que ver sobre todo con la tarea que desarrolla. claro.
Cosa que en Argentina siempre ha sido vergonzosa, ¿no? Vos como miembro de APERA lo conocés perfectamente al tema, y muchos que hemos atravesado por un montón de situaciones de censura, de persecuta, sabemos que esto ha sido terrible, ¿no? O sea, nunca ha parado, inclusive en etapa de gobiernos democráticos, que eso es lo más lamentable, ¿no? Tanto que hablaban de la democracia, que la comunicación libre, independiente, la verdad que es una verdadera vergüenza todo, ¿no? Ayer durante el debate, una senadora, la senadora Di Tulio, le dijo a los libertarios, les dijo, bueno, tengan en cuenta, pídanle a su jefe, su líder, que no llame a las empresas para que despidan a periodistas. Claro, una vergüenza. O sea, fue una grave acusación y que yo le creo. Claro. Bueno, es lo que han hecho todos los presidentes, lamentablemente creo que no se salva ninguno. Todos, pero la gran mayoría, con algunas excepciones, siempre presionaron, no ellos, pero a través de sus colaboradores más cercanos o digamos hombres de la función pública, hicieron siempre algún tipo de presión. No te lo digo porque yo lo sufrí en carne propia durante 30 años, o sea, no lo voy a negar, o sea, inclusive muchos diputados y senadores que se comprometieron en su momento a resolver algunas cuestiones de las personas que eran censuradas o perseguidas o acorraladas, después se lavaron las manos. O sea, esto viene de muchos años, no es de ahora, ¿no? Con la única persona que yo lo pude hablar en su momento fue justamente con el doctor Alfonsín y con algún otro funcionario de ese momento, inclusive algunos diputados, que muchos de los cuales después se dieron vuelta, ¿no? O sea, tanto el diputado Leopoldo Moró como Marcelo Stubring, otros cuantos que intercedieron en ese momento por los temas de censura que sufríamos algunos periodistas, mira que te estoy hablando de muchísimos años atrás, después se terminaron lavando las manos, ¿no? O sea, el panquequismo, el camaleonismo habitual que tienen los políticos tristemente en la Argentina. Vergonzoso todo, pero bueno, esperemos que eso ahora se pueda revertir y que pueda haber una unión, por lo menos dentro del grupo comunicacional de los periodistas, los comunicadores sociales, para trabajar con una defensa en conjunto, porque también ahí hay durante muchos años una grieta tremenda, enorme, ¿no? Sí, totalmente, sí, pero bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara este año que recién empieza y que empezó con todo en el Congreso de la Nación, donde, bueno, ahora van a sesionar, no sé hasta qué hora. Agradecería, hay una versión que dice que, bueno, hay un pacto para terminar hacer la votación a las 8 de la noche. Que no se prolongue en la madrugada, si no te van a hacer trasnochar unas cuantas horas más. Tremendo. Necesitamos dormir. Gracias, querido José Di Mauro, como siempre, clarísimo tu evaluación y análisis, y estamos en contacto en cualquier momento. Un abrazo, Pedro. Gracias, muy gentil. El señor José Di Mauro, periodista, uno de los grandes analistas parlamentarios de la República Argentina y de Latinoamérica, como no podía ser de otra manera, aquí compartiendo con ustedes la información clave y precisa en este Glóbulo Magazine, en la señal internacional de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamericana Habla Hispana. Ya volvemos.